surge la ópera? Soy Victoria Valdés, alumna de licenciatura en música de la Universidad de Talca, y si te interesa saber cómo surge la ópera, sigue viendo este video. Nos encontraremos en el contexto histórico de transición entre finales del Renacimiento y Barroco temprano. En este periodo, la música sale de las cortes y se centrará en las casas de las familias, debido al surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. Los burgueses generaron grandes cambios en la sociedad y fueron grandes protectores del arte, generando así en la música mayores libertades a los músicos. Comienza a desaparecer la figura de los mecenas, los músicos se hacen más conocidos y se da auge a nuevos instrumentos. En cuanto a los estilos y formas del barroco temprano, derivan de la escuela de Venecia, en donde los elementos concertantes son claves en este periodo. Surgen las dinámicas, que están escritas en italiano porque fueron estos los primeros en usarlas. En el surgimiento de la ópera destacan compositores importantes que tienen lugar en Florencia, en donde se reunía un círculo de artistas y profesores llamados la Camerata Florentina, en torno al conde Giovanni Bardi, entre las décadas de 1570 y 1580, grupo que buscaba resurgir el olvidado arte dramático, la tragedia griega. Mencionar quizás al compositor más importante para la época, Claudio Monteverdi, quien nació en 1567 en Cremona, ciudad de los constructores de violines. Su música comenzó a temprana edad con la construcción de madrigales, y toda su obra tiene la convicción de conmover al ser humano expresando los más profundos sentimientos. Hizo grandes indagos en los sentimientos humanos, y su obra solo es comparable con los escritos de Shakespeare y posteriormente con Mozart y Verdi. Claudio Monteverdi fue el propulsor de la creación operística y compositor de la primera representación conocida como ópera. Se estarán preguntando ¿qué es la ópera? La ópera es un género musical teatral en donde una representación es acompañada por música en todo momento. Agrupa todas las aristas del arte: la danza, el baile, el teatro, la música, el canto, la poesía, etc. Orfeo es la primera representación conocida como ópera del compositor Claudio Monteverdi y el texto de Alessandro Strigio para Mantua. Fue estrenada en febrero de 1607 y posteriormente en 1609 en Venecia. Al principio, las primeras representaciones se utilizaba un castrati para generar las voces agudas. Los castratis son niños cantores que en la pubertad los castraban, para que así no se desarrollara su laringe, entre otros cambios físicos. La mayoría de estos niños que eran castrados no lograban conservar su voz aguda. Quedaban en la calle sin dinero y eran desterrados por la iglesia, ya que al estar incompletos no eran dignos de ser enterrados en Tierra Santa. El castrati más famoso fue Carlo Brocchi, más conocido como Farinelli, quien, al igual como los tenores y las sopranos actuales, destacaba por su gran virtuosismo, así como lo vemos en las óperas de las representaciones actuales. La trama de esta ópera está basada en el antiguo mito griego Orfeo, en donde éste intenta rescatar a su amada del Hades, el mundo de los muertos. Participan personajes como la musa de la música, Orfeo, Eurídice, una mensajera, la esperanza, Proserpina, Caronte, Plutón, Apolo, las ninfas y el coro, que representaban sombras, espíritus y pastores. Orfeo se estructura en 5 actos y un prólogo.
En el prólogo, el espíritu de música nos explica el poder de la música y específicamente el poder de la música de Orfeo, y cómo ésta era capaz de conmover a los dioses. En los actos se nos presentan las siguientes escenas. Acto 1. Orfeo y Eurídice celebran su boda. En el acto 2, Orfeo se entera de la muerte de Eurídice y decide ir a buscarla al mundo de los muertos. Acto 3. Orfeo conoce a Caronte, guardián del Hades, e intenta seducirlo con la belleza de su canto para poder entrar. Al principio no tiene éxito, luego intenta nuevamente utilizando su lira. Caronte cae pacíficamente dormido. Orfeo entra y desciende al mundo de los muertos. Acto 4. Proserpina, la reina del Hades, es conmovida por la música de Orfeo y persuade a Plutón, rey del Hades, para que deje ir a Eurídice. Plutón accede bajo la condición que no mire hacia atrás, pues Eurídice lo seguirá detrás de él hacia la luz y así de vuelta a la vida. En un principio, él se va con Eurídice siguiéndolo. Sus dudas, sin embargo, lo llevan a mirar por sobre su hombro y en ese momento Eurídice se desvanece como un fantasma ante sus ojos. Abatido, Orfeo regresa a la tierra. Último acto, quinto. Orfeo es consumido por el dolor y Apolo, su padre, baja del cielo para llevarlo lejos, donde él pudiera contemplar la imagen de Eurídice para siempre en las estrellas. Al crear Monteverdi esta ópera utiliza elementos importantes que posteriormente se consolidan como parte de este gran género musical. Nace la estructura dramática y con esto el contraste entre el paraíso, el idilio y el mundo inferior. Se crea el estilo recitativo, que son poemas recitados a medio camino entre la voz hablada y la voz cantada. Se genera contraste entre estos recitativos y números independientes, que podían ser orquestales, dúos, tríos, números de danza, etc. La orquesta logra gran importancia, ya que Monteverdi utiliza recursos instrumentales nunca antes vistos en la época. Los instrumentos de cuerda logran gran auge y el violín se posiciona como uno de los instrumentos predilectos y posteriormente de gran virtuosismo. Monteverdi además genera recursos sonoros importantes y de gran elementos para representar la tragedia. Desde Orfeo, la música siguió desarrollándose y evolucionando desde ahí. Italia presentaba funciones en las cortes y en las casas, y décadas más tarde abrió el espectáculo al público, marcando un hecho histórico en este género musical. En el siglo XVII, Italia se posiciona como la cuna operística. Posteriormente se extiende primero a Francia y luego a Austria y Alemania. Por último, los dejo invitados a escuchar la audición Tu se morta, correspondiente al acto número 2 de la ópera de Orfeo, en donde éste se da cuenta del fallecimiento de su amada y donde Monteverdi deja entrever todo el sentimiento humano expresado a través de la música.